Obviamente nos tuvimos que preguntar un poco el por qué, ¿no? Porque queríamos como cirujanos de columna participar en este proyecto, y para mí había unas respuestas bastante sencillas. Por un lado, había una demanda de pacientes clara, de una cirugía que sin la necesidad de transfusiones, y el proyecto estaba muy apoyado por la gestión de este hospital, y es un poco de ponernos las cosas fáciles, ¿no? Poder trabajar en esta línea. Y quizás incluso más importante para mí personalmente, que llevaba una trayectoria ya de unos 10 años trabajando en cirugía mínimamente invasiva de columna. Cuando hablamos de mínimamente invasiva y cirugía sin sangre, prácticamente son sinónimos, ¿no? El trabajar como un cirujano mínimamente invasiva significa respetar los tejidos, una cirugía de más precisión y pensado para reducir complicaciones. Una de las cosas que reducimos es el sangrado, ¿no? Entonces, al reducir el sangrado, obviamente cuando me hablan de una línea de trabajar en cirugía sin sangre, me suena muy atractivo. Luego ya todo esto, al final lo estamos haciendo un poco para que los pacientes se beneficien de este servicio de una cirugía que prescinde de las transfusiones, y para mejorar los resultados también un poco en nuestro caso de cirugía de columna. La siguiente pregunta que nos hicimos era el cómo, qué márgenes, qué estructura iba a tener ese proyecto, y eso ya Consuelo nos lo ha comentado antes. Un proyecto multidisciplinar. En este proyecto trabajamos como equipo, por lo cual mi papel pues, es una de las piezas de esa cadena de trabajo. Y bueno, antes de mí vienen los hematólogos que nos preparan el paciente, y después van los anestesistas y, muy importante, la UCI también, que nos ayuda a mantener el sangrado en los mínimos total para conseguir nuestro objetivo, que son mejores resultados con menos pérdida de sangre y sin transfusiones. Y todo eso está un poco sostenido sobre el pilar de la confianza. Obviamente en un proyecto multidisciplinar, si yo no me podría fiar el anestesista o mutuamente, esto no funcionaría, y creo que por lo menos hasta el momento está funcionando bastante bien y estamos avanzando bien. En mi situación personal tengo que decir que no es la primera vez que trabajo en un hospital donde somos referencia para pacientes que rechazan las transfusiones. En Alemania ya trabajé en un centro en Bad Homburg, y ahí pues en el servicio de neurocirugía recibimos pacientes de toda Alemania que rechazaban las transfusiones, y nuestra oferta en aquel momento pues era principalmente microcirugía de columna, cervical y lumbar, y las fusiones simples de un nivel. No llegamos a mucho más. Las fusiones más complejas o las técnicas más complejas de mi especialidad se quedaban un poco fuera de nuestro ámbito, entre otras cosas porque no trabajamos en un equipo multidisciplinar. La ventaja quizás que nos conocimos muy bien, eran 2 neurocirujanos, 2 anestesistas y yo como traumatólogo, y ahí sí que había confianza en este equipo, pero sin la preparación del paciente y sin un margen más multidisciplinar, pues no llegamos a mucho más. Una de las cosas buenas que tuvimos en Alemania era un registro. El registro pues, nos aportaba datos muy fiables de todo lo que habíamos conseguido en las cirugías, el tiempo de las intervenciones, la cantidad de sangre que hemos pedido, las tensiones medias, y eso era accesible a anestesistas y cirujanos, una forma de crear confianza. Nos conocimos en base de nuestros datos que habíamos recogido. Y aquí lo bueno que tenemos, y creo que ya Consuelo lo ha comentado, tenemos montado un circuito, y en este circuito pues, el papel del cirujano empieza con la selección del paciente y con la identificación del paciente en el sistema, y luego quizás lo más importante, lo que podemos hacer en quirófano para minimizar el sangrado. Y ahí el papel nuestro, pues repito un poco, la selección del paciente lo hacemos con transparencia, hablando con los pacientes, comentando lo que podemos hacer en cirugía para minimizar el sangrado. Comentamos también el perfil de riesgo a adaptar, o en una situación de un paciente nos comenta que rechaza hemotransfusiones, y también planteamos alternativas, tanto quirúrgicas, que en algunas situaciones pues quizás no podemos hacer una corrección de una escoliosis severa en una sola sesión, y le podemos plantear la alternativa de hacerlo en 2 sesiones, si eso podría al final llevar al mismo resultado. Y eso ya me meto un poco en las técnicas quirúrgicas. Adaptamos nuestras técnicas quirúrgicas para minimizar el sangrado,
y para conseguir el objetivo, y creo que incluso para mejorar los resultados a corto plazo por lo menos, es algo que hoy en día está cada vez más evidente en la literatura. Así el objetivo para mí es, como cirujano, que quiero ofertar una cirugía menos invasiva, que reduce el sangrado, pero que mantiene los mismos resultados como la cirugía convencional que se practica en otros centros hospitalarios. Así, una de las preguntas claves que nos hacemos cuando analizamos cada técnica quirúrgica, si es apto para ofertarla, por ejemplo, a un paciente que rechaza las transfusiones, obviamente, cuánto tiempo me va a costar esa cirugía y cuánto va a ser el sangrado que espero tener al final. También la pregunta que nos hacen los anestesistas al principio de la cirugía. Y quizás la manera de contestar más correcta sería un gráfico como esto, ¿no? Al final nunca conseguimos clavar las cirugías exactamente, aunque se trate de la misma técnica en un paciente parecido. Podemos al principio de nuestra curva de aprendizaje acabar un poco más en el lado aquí arriba, con un tiempo quirúrgico más largo, un sangrado más importante, y conforme vamos avanzando, pues acabamos operando la misma técnica y acabamos con un sangrado y un tiempo quirúrgico más reducido. Si comparo técnicas quirúrgicas entre ellos, pues el gráfico sería parecido, ¿no? Las hernias lumbares quizás más arriba, las correcciones de escoliosis más abajo y las correcciones más allá arriba, con un sangrado más importante. El umbral de la transfusión, que es lo que mentalmente repasamos antes de estas cirugías, ¿no? Y ahí, como ya he comentado, que tenemos cirugías o técnicas que simplemente son muy por debajo de este umbral de transfusión, los podemos ofertar con mucha seguridad porque hay un margen muy grande y yo, sinceramente, en mi carrera no he visto nunca una hernia discal lumbar que acaba en una transfusión, ¿no? Lo otro ya, en el otro extremo, son técnicas mucho más complejas, como puede ser una corrección de escoliosis, donde la mayoría de las veces acabamos transfundiendo a los pacientes, o se acaba transfundiendo a los pacientes. Pues para poder realizar esa técnica con un sangrado más reducidos, pues hace falta adaptar la técnica a técnicas menos invasivas, trabajar en un equipo multidisciplinar, tener un paciente que viene mejor preparado al quirófano y reducir el sangrado intraoperatorio todo lo que podemos, incluso en el postoperatorio. Luego tenemos como alternativas también, que es algo que se comenta con el paciente, en ciertas técnicas que son complejas y que hay un porcentaje importante que se tiene que transfundir normalmente, de monitorizar intraoperatoriamente la pérdida de sangre y en algún momento, si la cosa se está complicando, parar la cirugía. Obviamente es algo que en estos casos se comentan, hay cirugías que se pueden parar y hay otras cirugías que no podemos parar la cirugía sin perjudicar al paciente, ¿no? Es una alternativa de diseñar un poco la secuencia de cómo hago yo mis actos quirúrgicos para que yo pueda parar en algún momento sin que el paciente tenga ningún daño. Es otra estrategia que podemos llevar a cabo para alcanzar la meta de cada vez ofertar más técnicas quirúrgicas para pacientes con problemas de espalda. Hemostáticos es simplemente otro arma más, aparte de la secuencia, lo que comentaba antes, para reducir el sangrado intraoperatorio y obviamente los estamos gastando. Y todo eso se expresa al final en un beneficio para el paciente, creo, y la evidencia en la literatura está cada vez más importante. En mi campo, en la cirugía minimamente invasiva, si esto es un estudio con autores bastante conocidos de los Estados Unidos y compara la cirugía abierta para fusiones lumbares con las técnicas mínimamente invasivas y vemos obviamente el sangrado medio en las técnicas abiertas de 300 o 500 mililitros en comparación con 130 es bastante elevado. Más importante para mí todavía la diferencia en transfusiones, si estamos hablando de un 30%, un 40% en los grupos de cirugía abierta y un 0% si utilizamos ese tipo de técnicas mínimamente invasivas. Y al final lo que dije al principio también, no solo el tema de ahorro de sangre, sino parece que incluso las complicaciones y relacionados con las complicaciones los resultados están mejorando cuando trabajamos de una manera más respectiva o con más respeto hacia los tejidos colaterales de lo que no queremos realmente alterar en la cirugía
y nos reduce las complicaciones y nos mejora los resultados. Pues este estudio era de 1 y 2 niveles de fusiones lumbares, que son técnicas relativamente sencillas aún en la gama de portfolio que podríamos tener. Y queríamos llegar aún más lejos, ¿no? Para poder ofertar también técnicas más complicadas o más complejas. En 2014 salió una primera publicación que prácticamente está utilizando técnicas mínimamente invasivas. Esas son imágenes nuestras de aquí, y lo publicó Mike Wang. Entonces, la idea de estas técnicas es utilizar o realizar una parte de la cirugía percutánea, pero en algún punto tener que abrir para conseguir mejores correcciones. Bueno, la filosofía detrás es un poco lo que dije al principio, que intentamos mantener unos resultados como mínimo iguales o mejores que las técnicas abiertas, tanto en corrección como en fusiones, y luego reducir el sangrado. Es una forma de reducir ese sangrado, es no abrir no exponer toda la columna, como ven en esta imagen, luego realizar osteotomías varias y corregir, y eso conlleva un sangrado muy importante, sino dejar gran parte cerrada, trabajar con esos extensores que nos ayudan a colocar tornillos, y luego hay una mini apertura por donde realizamos el trabajo más importante para corregir la deformidad del paciente y conseguir resultados radiológicamente iguales o incluso superiores que con técnicas abiertas, ¿sí? Eso es uno de los casos que hemos operado aquí, simplemente para ilustrar un poco que es algo que normalmente requiere cirugías muy importantes, con incisiones muy largas, un sangrado medio en la bibliografía para las osteotomías de casi 4 litros, y haciéndolo con técnicas mini abiertas, pues tenemos una serie reducida, pero bueno, está reducida porque todavía hay muy pocos centros que realizan ese tipo de cirugía mínimamente invasiva, y nosotros tenemos 9 casos, y es una forma que nos ayuda un poco a acercarnos a la meta y al final poder prescindir de transfusiones en esas técnicas más complejas. Lo otro, lo que hacemos es prácticamente la misma técnica, llevarlo a los adolescentes. Lo otro era un adulto, una curva de una persona mayor, y eso es una niña de 15 años con un ángulo COP de 92 grados, que ya son escoliosis bastante importantes, rígidas, y con la misma técnica que se realiza una parte en abierta y otra parte percutánea, pues se consiguen instrumentaciones y correcciones importantes, y en este caso ya con pérdidas de sangre tan reducidas que no hacía falta transfundir a la niña. Entonces, esa, por ejemplo, una de las 2 pacientes que hemos operado que rechazaban las transfusiones. Así, si repaso un poco nuestra experiencia aquí en Manises y me pregunto qué es lo que hemos logrado, pues para mí personalmente pues tengo la tendencia a compararlo con el Univenido, ¿no? En Alemania lo que hemos podido hacer era unas técnicas básicas, diría, de cirugía de columna, y aquí hemos podido llegar a técnicas mucho más complejas, hasta tal punto que creo que somos por lo menos capaces de valorar cualquier problema de columna, por lo compleja que sea, y poder intentar diseñar alguna solución para ese tipo de cirugías. Como os he enseñado antes, que la forma de trabajar es mínimamente invasiva, y eso reduce el sangrado. Con el circuito que tenemos establecido, pues alcanzamos incluso las escoliosis de adolescente, y del adulto pues estamos en ello, casi. Y esa técnica creo que es bastante interesante. Lo estoy viendo un poco por los cirujanos que vienen aquí a vernos, cómo operamos y cómo lo hacemos. Esa es nuestra evolución de estos visitantes. Actuamos como centro de referencia, uno de 6 que hay en Europa para técnicas mínimamente invasivas más complejas. En 2014 hemos tenido algunos visitantes, y 2015, este año, ya lo hemos superado bastante. Así creo que eso también nos da ánimo, ¿no? Un poco de seguir trabajando en esta línea, ¿no? Conclusión, pues para mí fundamental para haber podido llegar más lejos era ese trabajo en equipo multidisciplinar aquí, la forma de optimizar la técnica quirúrgica, que creo que es algo muy válido, que nos ayuda a reducir complicaciones, nos ayuda un poco a avanzar en este campo, y bueno, espero poder seguir avanzando más y con márgenes de seguridad amplios para que el paciente al final se beneficie y quiera seguir viniendo aquí a Manises. Muchas gracias.